Muy buenos días, queridos alumnos. Mi nombre es Román Mateus, me presento, soy su nuevo profesor de biología y hoy vamos a hablar sobre las leyes de Mendel, un poco de su vida y qué lo llevó a hacer este experimento. Johann Gregor Mendel nació el 20 de julio de 1822 en Heinzendorf, en el antiguo Imperio Austriaco, que ahorita es la República Checa. Es a menudo conocido como el padre de la genética. Fue maestro, aprendiz, científico, matemático y un hombre de fe. Su padre era un veterano de las guerras napoleónicas y su madre la hija de un jardinero. Tras una infancia marcada por la pobreza y las penalidades, en 1843 Johann Mendel ingresó en el monasterio agustino de Königskloster, cercano a Brunn, donde tomó el nombre de Gregor y fue ordenado sacerdote en 1847. Residió en la abadía de Santo Tomás Brunn y para poder seguir la carrera docente fue enviado a Viena, donde se doctoró en matemáticas y ciencias. En 1854, Mendel se convirtió en profesor suplente de la Real Escuela de Brunn y en 1868 Mendel fue elegido abad de la escuela donde había estado enseñando durante los 14 años anteriores, aunque su pérdida de visión le impidió seguir con sus investigaciones. Ahora, mis queridos alumnos, les explicaré cómo sucedió su famoso experimento de la herencia y de la genética. Pues este sucedió mientras Mendel trabajó en su jardín con sus plantas de guisantes, pero él publicó sus resultados en 1865, mostrando que en realidad se podría modelar la herencia de ciertas características, tales como la piel arrugada o lisa, por simples principios matemáticos. Tuvieron que pasar otros 35 años para que su obra fuera redescubierta, pero en ella se describen los fundamentos básicos para comprender la base genética de la herencia. Esto es, los rasgos dominantes y los rasgos recesivos, sobre los que ahora basamos gran parte de la genética humana. Mendel usó un simple sistema para desarrollar un famoso experimento que explicaría cómo evolucionarían los rasgos en todos los seres vivos: el estudio de la planta del guisante. Aunque las primeras investigaciones de Mendel se encaminaron al estudio de ratones, más tarde utilizó abejas para decantarse finalmente por las plantas. Alrededor de 1854, Mendel comenzó sus investigaciones acerca de la transmisión de rasgos hereditarios en los híbridos de plantas. En aquellos tiempos era un hecho generalmente aceptado que los rasgos hereditarios de cualquier especie se obtenían simplemente de una mezcla diluida de los rasgos que estaban presentes en ambos progenitores, y también era comúnmente aceptado que las generaciones futuras de un híbrido volverían a su forma original, lo que implicaba que un híbrido nunca podría crear formas nuevas para llevar a cabo este tipo de estudios. Entre los años 1856 y 1863 se utilizaron alrededor de 30.000 plantas. Debido a sus muchas variedades, ya que su reproducción era fácil y rápida, Mendel decidió usar para sus experimentos la planta del guisante. Cruzó dos plantas de guisante, una variedad que producía semillas amarillas con otra que las producía verdes. Estas plantas forman la llamada generación parental. El resultado de este cruce fueron guisantes amarillos. Repitió entonces el experimento cruzando otras plantas del guisante distintas en otros caracteres, y el resultado fue el mismo. Se producía un carácter de los dos en la generación filial. Al carácter que aparecía lo llamó carácter dominante, y al que no, carácter recesivo. Mendel autofecundó las plantas de la generación parental y obtuvo la llamada primera generación filial, compuesta por plantas que producían semillas amarillas y por plantas que producían semillas verdes, en una proporción 3:1, 3 amarillas por una verde. Repitió el experimento con otros caracteres diferenciados y obtuvo siempre la misma proporción. Después cruzó plantas con 2 o más caracteres diferentes, mezclando guisantes verdes y lisos con guisantes amarillos y rugosos. Tras cruzarlas, observó que en la primera generación filial aparecían los caracteres dominantes, amarillos y lisos, y no los recesivos, verdes y rugosos. Mendel obtuvo la segunda generación filial autofecundando la primera generación filial, y logró semillas de todos los tipos. Plantas que producían semillas amarillas y lisas, amarillas y rugosas, verdes y lisas y verdes y rugosas,
y se obtenían en una proporción 9 por 3 por 3 por 1. 9 amarillos y lisos, 3 amarillos y rugosos, 3 verdes y lisos y 1 verde y rugoso. Ahora veremos cómo Mendel aplicó los pasos del método científico en su experimento. Mendel, para resolver el problema complejo de la herencia de las plantas híbridas, siguió el primer paso del método científico, simplificar al máximo. Concretamente, realizó 7 experimentos de hibridación entre variedades puras de guisantes, que diferían solo en un aspecto de su morfología, es decir, realizó los llamados cruzamientos monohíbridos. Así, usó una gran variedad que tiene las semillas lisas con otra que las tiene rugosas. Tras obtener estos resultados, Mendel siguió con la segunda fase del método científico, emitir una hipótesis, que pudiese explicar dichos resultados concretamente. Propuso que las variaciones que presentan las diferentes líneas de los guisantes son debidas a diferentes caracteres o factores, lo que posteriormente se conocería como genes, existentes en las plantas. Para cada uno de estos caracteres existirían dos alternativas, que serían los alelos. En tercer lugar, Mendel trató de probar su hipótesis de las variaciones de las plantas. Concretamente, pensó que si los híbridos de la primera generación de los cruzamientos entre líneas puras llevaban las dos alternativas, una dominante y otra recesiva, pero sin perderse ni mezclarse la alternativa recesiva, al cruzar estos híbridos con plantas de línea pura portadora de la alternativa recesiva, se originarían plantas que serían la mitad del tipo dominante y la mitad del tipo recesivo. Y esto es lo que se observa efectivamente al cruzar, por ejemplo, con la línea pura de semillas rugosas y las híbridas de primera generación del cruzamiento entre las líneas puras, lisa y rugosa. Finalmente, y dentro de un pensamiento totalmente científico, Mendel intentó probar que su hipótesis se cumplía en otras plantas, e incluso en animales. De hecho, obtuvo resultados similares a los obtenidos en guisantes con otras leguminosas como el Phaseolus, pero al seguir adelante falló. Eligió plantas Hieracium, una planta de la familia de las margaritas, llamada vulgarmente vellosilla, o animales como las abejas, que ahora se sabe que no tienen sistemas normales de reproducción sexual. Quizá por ello, su genial hipótesis de los caracteres o genes no fue aceptada cuando la publicó en 1856. Y bueno chicos, esto ha sido todo por esta clase, espero que la hayan disfrutado, entendido y respondido todas sus preguntas.